Buenas noches a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Y el día de hoy iniciamos otra vez un nuevo año con Educater. Quiero compartirles que estamos cumpliendo la Compañía de Santa Teresa de Jesús 150 años de vida, para que ustedes sepan. Y el día de hoy vamos a ver o escuchar un webinar que se llama Recuperar la historia que aún puedes escribir. Este webinar es un ciclo, así que nos va a llevar durante todo el año un ciclo, así se va a llamar, recuperar la historia que aún puedes escribir, pero va a constar de 9 módulos durante el año. Y este primer módulo es el paradigma de la vida no vivida. ¿Quién nos va a acompañar en este webinar? Ya la conocemos, muchos de ustedes escucharon el año pasado con unos webinarios muy buenos y ella es Mónica López Padilla. Aquí la tenemos con Diego Rivera y Frida Kahlo, grandes pintores de México, y ella es licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. Tiene una maestría en terapia gestal y una especialidad en psicoterapia junguiana. No voy a decir todo lo que ella hace ni lo que ella va a compartir, solamente estas tres cositas. Pero el día de hoy quiero presentarles una de las frases que a ella más les gusta. Está viviendo en Guadalajara, Jalisco, México, y una de las frases que nos comparte Mónica y que ella la identifica es la siguiente. Lo único que he aprendido es que hay que vivir esta vida. La vida es el camino hacia lo insondable que llamamos divino. No hay otro camino. Todos los demás son falsos. De Carl Jung. Pues bienvenida, Mónica. Dejo de compartir para que tú nos compartas este hermoso ciclo que estamos iniciando. Muchas gracias, Rey. Y bueno, estoy entre contenta por iniciar este nuevo ciclo, pero también la verdad es que me conmueve ver la respuesta. Hay muchas caritas que ya conozco y eso, bueno, profundamente agradecida por la confianza, por creer en mis palabras, por creer en esta propuesta que año con año, desde el 2020 más o menos, voy como poniendo mi granito de arena en Educater. Y bueno, me conmueve justo por la convulsión social en la que estamos viviendo ahora, a nivel mundial, a nivel México, a nivel Guadalajara, justo hace algunos días con situaciones de violencia muy profundas, muy fuertes, que la verdad es que mueve nuestra conciencia a pensar qué es lo que estamos haciendo de nuestras vidas, de qué manera nos estamos haciendo responsables incluso de esa violencia, aunque no participemos directamente, ¿no? Justo esta propuesta, de este taller, recuperar la historia que aún puedes escribir, tiene que ver con ello, ¿no? Con enfrentarnos con aquellos aspectos de los que no nos hacemos responsables, en ocasiones porque ni siquiera nos damos cuenta que están ahí en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces es una propuesta que surge también a partir de este pequeño frasco. ¿Lo alcanzan a ver por ahí? Es un pequeño regalo que recibí en diciembre del año pasado de una muy querida persona para mí. Y bueno, les voy a leer textualmente lo que dentro hay un pequeño mensaje ahí, ¿no? El que a mí me tocó porque fue a suerte. Dice así: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Imagínense qué fuerte. Entonces, fue a partir de esa frase y de todo lo que ha movido diciembre y otros y un tiempo más atrás, qué partes de mí aún no termino de integrar que me están llevando directo a una muerte y sobre todo una muerte sin sentido, ¿no? Que es aquí como lo fuerte. Y entonces, pues les pido que intencionemos este webinar desde este inicio tan bello, la verdad. Somos en este momento 95 personas conectadas. Que intencionemos este webinar justo para que logremos cada uno desde nuestros propios procesos hacernos responsables de nuestra vida y sobre todo de aquellos aspectos
que aún no terminamos ni de ver, ni de conocer, ni de integrar. Entonces, que podamos ser lo suficientemente valientes como para escuchar esas voces, ¿no? Esa voz que este, está ahí latente y que está ahí urgiéndonos a hacer algo, ¿no? Y bueno, sin más, voy a proyectar pantalla para, aquí está, iniciar con ello, ¿no? Hice esta hermosa portada. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, ya vi que está proyectándose. Dice así, eh, el taller se llama Recuperar la historia que aún puedes escribir. Entonces ahí desde el inicio, el título del taller habla de posibilidades, más allá de que, bueno, ya se te acabó la oportunidad y que te vaya muy bien en en tu destino y no puedes hacer nada más, ¿no? En realidad ahí algo que yo puedo encontrar que se llama posibilidades. Este primer módulo es el paradigma de la vida no vivida. Entonces vamos a iniciar con con este, una pequeña pregunta, un pequeño ejercicio. 3 minutitos nos puede llevar esto. Fíjense bien la propuesta aquí. ¿Cómo representarías de manera gráfica o escrita tu vida no vivida? Date un minuto, 3 minutos, de 1 a 3 minutos para pensarlo. De manera gráfica, es decir, un símbolo, algo que tienes por ahí a la mano y que puedas decir, ah, esto, por ejemplo, para mí, ¿no? Puede representar. ¿Cómo representarías esa parte de tu vida? Que ahí está. Eso es lo interesante, ¿no? Otra cosa que pudieras pensar si el símbolo no te viene a la mente es qué título le pondrías a tu vida no vivida. ¿Cómo lo titularías, no? ¿De qué tiene rostro? ¿De qué tiene nombre esa vida no vivida? ¿Qué se quedó ahí en el tintero que no has podido escribir por X, Y circunstancias? Muy probablemente algunos de ustedes siguen trabajando en ello. Vamos a abrir un pequeño espacio para compartir quienes ya estén listos y quieran hacerlo además. 2, 3 personas que puedan decir, Hola, mi, Mónica, ¿puedo empezar? adelante, Qué reconozco esa voz, feliz pero de que no veo estés. tu nombre. Bueno, te lo hago simple y sencillo, de una manera gráfica y escrita. Para Adelante. mí representa como un árbol podado, un árbol arrancado y como ejemplo textual, la maldición de la higuera de Jesús, que no pudo dar frutos y la orden del creador fue poner a disposición de la humanidad
todos los árboles que dieran frutos según su especie. Y entonces una vida no vivida sería eso. Gracias, Moni. De acuerdo, muchas gracias. Entonces ya nos da una imagen, ¿verdad? Un árbol arrancado que no ha podido dar frutos. Muchas gracias. Adelante, Yajaira, luego Raismari, Isabel y Edith. Adelante, Bueno, Yajaira. Mónica, ¿me escuchan, verdad? Sí, adelante. Bueno, yo lo vi como un huevo sin eclosionar, un huevo que no eclosionó, Ujú. un poquito cuarteado y como por allí en un rinconcito y para colmo hay una viga de la cual unas arañitas tejieron unas telas de araña y lo cubrieron. Oh, wow, qué fuerte. ¿Puedes mostrarnos tu imagen, por favor, Ah, no sé si lo Yajaira? ven. Solo acércala ok, te perdí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Fíjense esta imagen también, qué fuerte, ¿no? Un huevo que no ha terminado de eclosionar y que además está cubierto de telarañas. Qué interesante símbolo. Muchas gracias, Yajaira. Adelante, Raismari. Buenas tardes. Fíjate que a mí se me vino como que a la imagen es un árbol, o sea sí, o sea, un árbol alto que siguió como creciendo, pero tiene muchas partes de abajo como cortadas, o sea, como si te fuesen como ido cortando como ramas, que Ok, siguió creciendo, sí, o sea, el árbol siguió creciendo y todo, pero debajo en las partes de abajo de ese tronco hay como cortes, o sea, como si te fuesen cortado ramas. ok, Así lo visualicé. interesante. Muchas gracias, Raismari. Viene Gracias a nuevamente ti. la imagen del árbol, ¿no? Esta vez con ramas o partes de él mismo cortado. Muchas gracias. Isabel. Ok, yo Oh, tengo, no sé si es la palabra correcta, pero ustedes ajá. saben cuando la mariposa, antes de ser mariposa, es un cocum, right? Eh, antes de ser mariposa es un gusanito, right? Capullo, capullo. ¿Cómo? Un Un, capullo, sí. un capullo, exactamente. Eso es lo que me vino a la mente, pero no estaba segura. Entonces, he tenido, creo que tengo varias etapas de capullos. Entonces, el título, yo me vino a la mente incertidumbre, Ok, pero el nombre me puse un apodo que yo tengo, que es Chabela, porque esas tienen en su mente pues cosas que quisiera hacer, lograr o hubiesen sido su pasión y, ujú. y no ha cuajado todavía. ¿Ok? All right. That's it. Muchas gracias, Isabel. Isabel, ahora la de la manita levantada, adelante. Hola, yo hice, que ahí no sé si se ve, como si fuera una línea de un electrocardiograma Sí, sí lo alcanzamos, y, bueno, sí lo alcanza a notar. Sí. y que después se para. Sí, pero no Ujú. sé si se ve mucho. Es como una línea del electrocardiograma y después se queda en que se queda parado. En stand-by, ok. Y puse de título arriba, puse electrocardiograma de la vida y qué pasaría si. Ok, interesante. Muchas gracias. Edith, adelante. Gracias. Pues yo ponía como representación un boleto de viaje sin usar y una puerta por la que no puedo atravesar, como que me están jalando hacia adentro y yo tengo el boleto en la mano, yo quiero salir, quiero Ujú. usar ese boleto. Ok, Sí lo quiero utilizar, pero no puedo atravesar esa puerta. qué fuerte. Ok, gracias, Edith. Fíjense bien, es muy importante mantener ese símbolo y ese título que ustedes están trabajando ahorita, porque al final haremos un pequeño ejercicio si alcanzamos, si no tendrán que llevárselo a casa.
Bueno, están en casa, ¿verdad? Lo tendrán que hacer ustedes en casa, ya sin el webinar presente. Este, Va a tener mucha relación con lo que en este momento su alma les está pidiendo trabajar, ¿ok? Adelante, Gisela. Nos quedamos solamente hasta Vicar para poder continuar, ¿sale? Te escuchamos, Gisela. Buenas noches, yo soy de Ecuador. Bueno, no es que dibujé, sino solo pensé que son unas raíces que siguen yendo para adentro, pero no están saliendo. Entonces, están esperando algún rato de salir estas cosas que de pronto tienen que salir, pero por alguna cosa se van yendo para abajo y no tanto para arriba. Eso. Ok, excelente. Gracias, Gisela. Adelante, Ana María. Eh, para mí, ¿cómo representaría de manera gráfica? A través de una tierra árida, una tierra que recibe semilla, pero como no tiene los nutrientes porque los ha perdido, se seca. Ok. Y el título que yo le pondría, yerma. ¿Cómo? Perdón. Yerma. Yerma. ¿Qué significado tiene? ¿No conoces la palabra yerma? Yerma es una manera de decir cuando algo está seco, sin vida, Ok, árido. ok. No, ahorita en este momento no lo relacioné, pero gracias por aclarar. Gracias, Ana. Adelante, Fabiana. Sí, hola. Bueno, yo como bueno, es mi primera vez y estoy intentando entender de lo que trata el webinar, que me pareció muy interesante, Mónica, tu propuesta. A mí se me representó un reloj de arena Ujú. y con eslogan, ¿no? Como título de esta vida no vivida. Un tiempo inefable, es decir, que no lo puedo explicar mucho con palabras, movida por necesidad y no por abundancia. Y se me venía un pasaje bíblico de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y entonces me preguntaba que a lo mejor en mi apasionamiento por la vida, en hacer las cosas, responsabilidad, compromiso, quizás me perdí alguna señal, ¿no? Sí. Entonces es como que me venía esto de la soberanía divina, la soberanía de Dios y aceptar las estaciones, ¿no? En todo este tránsito. Ok. Muchas gracias, Fabiana. Un reloj de arena, entonces. Vicarta, adelante. Hay que desbloquear tu micro para poder escucharte. Busca ahí en la pantalla del Zoom un pequeño microfonito que te va a ayudar a desbloquear. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Si en algún momento, Vicar, pudieras hacerlo, te escuchamos, ¿de acuerdo? Ok, bueno, el primer planteamiento que quiero compartir con ustedes es justo a qué se refiere el término de la vida no vivida o el paradigma el paradigma de la vida no vivida, ¿no? Y bueno, primero, Carl Gustav Jung dice que el análisis real de nosotros los seres humanos, el análisis psicológico de nuestras vidas, realmente puede profundizarse con mayor ahínco a partir de la mediana edad, ¿no? Justo cuando estamos en un momento a veces de crisis, en un momento de muchos cambios, en un momento de muchas preguntas para poder entrar y explorar realmente quiénes somos. ¿Qué sucedió antes de los 38, antes de los 40? Vamos a ir viendo poco a poco. Primero dice esta propuesta que encontrar nuestra vida no vivida es la tarea más importante de nuestra madurez, ¿sí? Este, si tienes 38 muy bien, si tienes 40 muy bien, si tienes 45 o 60 o 70 y estás iniciando, muy bien. No hay un tiempo para decir, este es el momento en el que debes comenzar. En realidad,
el momento en donde te llegó la conciencia para poder hacerlo, ¿no? Y creo que, bueno, si ustedes están aquí y han estado en muchos otros espacios explorando su vida, quiere decir que hay un interés real, ¿no? Por traer a la vida ese aspecto de nosotros que no ha podido ser vivido por muchas circunstancias, ¿no? Y bueno, tenemos que hacerlo y tenemos que ponerlo en ello antes de que una tragedia o la muerte nos alcance, ¿no? El tiempo que nos quede, así sea de aquí a mañana o de aquí a unas horas, ¿sí? El tiempo que nos quede, nuestro trabajo tendría que ser ir ahí, ¿no? ¿Qué puede suceder ahí? Puede suceder que nos enfermemos, que perdamos una parte de nosotros, que perdamos nuestra alma también, ¿no? Que la enfermedad, alguna enfermedad cambie el rumbo de nosotros, y muchas otras circunstancias con las que nos podamos enfrentar. Y fíjense, esta otra pequeña frasecita, la vida no vivida no se va. Hay un espacio en nuestra psique que aún la conserva, que aún la mantiene, que aún de alguna manera nuestra vida no vivida jala energía vital de nuestra conciencia para poder subsistir, ¿no? Sigue presente ahí. Aquellas cosas que dejaron de hacer, porque la vida les cambió el rumbo, por lo que haya sido, en realidad no se fue, solamente está ahí como apartada, ¿no? Eh, Se compone de los aspectos no integrados adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? No solamente son aquellos sueños que dejamos de vivir o aquellas metas que dejamos de alcanzar, sino también aquellos aspectos que por alguna razón fueron enterrados en el inconsciente, ¿no? Ya sea porque la cultura nos dijo que eso estaba prohibido, ya sea porque es una manera en cómo nos han dicho que tenemos que comportarnos, ¿no? O sea, todos aquellos aspectos que no nos hemos dado oportunidad de integrarlos y que en algún momento nos pudieron haber hecho falta, ¿no? O que en este momento nos hacen falta. Por ejemplo, una persona que es muy introvertida, muy probablemente en su vida no vivida está el aspecto de ser extrovertida y sociable, ¿no? Y que hay una parte de sí misma que anhela ese aspecto, ¿no? Entonces hay que explorar qué pasó, si en realidad es un aspecto de personalidad o es algo que por alguna circunstancia se te orilló a eso, ¿no? Luego, algunos murmullos de esta vida no vivida. Todos hagan la lista cuando puedan. Los quisiera, cómo me gustaría, ¿no? Tal vez podría yo recuperar, hacer, volver a trabajar en tal cosa, ¿no? Este, los anhelos que quedaron ahí, pendientes. O también, fíjense bien, hay una especie de murmullo en alguna pena inesperada, ¿no? Alguna pérdida que fue impactante para ti y que te deja pensando en realidad qué sucedió ahí que no te diste cuenta y qué pasó, ¿no? Alguna sensación de estar perdidos, que eso es muy común entrando a los 40, ¿no? Yo creo que en la transición de una etapa a otra en nuestras vidas es muy común sentirnos perdidos o sentirnos perdidas, ¿no? Y también se encuentra como esta voz que necesitamos escucharla, ¿no? Los resentimientos, también ahí podemos encontrar como esta voz que nos dice, oye, sigue resentida por aquella cosa, aquella oportunidad que no te dieron en el trabajo. Sigue resentida por aquella circunstancia que viviste en tu vida y que no has podido soltar. Sigue resentida por aquella pareja que no, con la que no pudiste compartir o con la que se terminó la relación, ¿no? También en esos aspectos va hablando la vida no vivida, ¿no? O los cuestionamientos que a veces nos permitimos hacer también, ¿no? Este, preguntarnos por, mm,
la manera en cómo las personas se acercan a nosotros y por qué reaccionan de esa manera cuando estamos presentes o cuando nos acercamos, ¿no? O cuestionarnos sobre nuestra vida espiritual o cuestionarnos sobre el impacto que has tenido con tus hijos, con tus hijas, ¿no? El impacto que has tenido profesionalmente, el impacto que has tenido con tus amigos, ¿no? En todos esos y en muchos otros aspectos podamos encontrar estos murmullos, esta voz que todo el tiempo nos está diciendo, oye, voltea a verme, ¿no? Antes de que el tiempo se termine. Y también la vida no vivida es un vasto arsenal, fíjense, qué fuerte palabra, de talentos abandonados o subdesarrollados. ¿En razón de qué? En razón de que se potencializaron otros, ¿no? Que te hicieron más valioso, más visible en la vida de tus padres o de tus profesores, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas es muy valioso el razonamiento lógico matemático, ¿no? Lo aplaudimos el razonamiento lógico matemático. Y entonces se potencializa de alguna manera estos aplausos que hacemos frente a un talento así. Quienes no lo tienen no gozan de esos talentos en ocasiones, ¿no? Gozan más bien de dificultades. El asunto de nuestro sistema educativo, yo pienso que a nivel Latinoamérica, ojalá y me equivoque, este, a veces sobrevalora muchos aspectos cuando en realidad necesitamos darnos oportunidad de vivir y trabajar con los seres humanos de una manera mucho más integral y de acuerdo al talento o a los talentos que los jóvenes y los niños presentan, ¿no? Luego, el otro aspecto de la vida no vivida es todo lo que eliges, consciente o inconscientemente, lo que vas eligiendo en tus primeros años de vida o hasta en la primera mitad de tu vida, contra todo lo que deseliges, ¿no? Hay cosas que eligieron por ti, definitivamente, y hay cosas que simplemente te tocaron y hay que hacer un proceso de aceptación, ¿no? Por ejemplo, tal vez aquí haya alguien que fue un hijo único, una hija única. No hay otra opción más que aceptar que fuiste una hija única, un hijo único. ¿Deseas hermanos? Consíguelos, ¿no? En tus amigos, en otras familias, en otras personas. Pero esa parte de que tus padres te den un hermano, muy probablemente será cuestión de aceptación y de decir, ya no me tocó, ¿no? No tengo esa experiencia. O, por ejemplo, si estás, casado, casada, pues no estás soltero, ¿verdad? Fuiste eligiendo, has ido dando pasos en tu vida en donde se ha ido encaminando a ciertas cosas y a no otras. Tengo un paciente, por ejemplo, que él es abogado, y la verdad es que desde mi perspectiva es muy buen abogado, pero dejó muy este, escondido el deseo de ser médico, ¿no? Entonces ahí hay una sensación de insatisfacción. Es muy bueno en lo que hace, pero también dice, hubiera, ¿no? Hubiera buscado más opciones para poder ser médico. Y bueno, así se va construyendo este aspecto en nuestra vida, de la vida no vivida, ¿no? Y bueno, esta frase que me encanta, la vida no vivida, que ya compartí al principio, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Luego, entrar a procesos de conciencia es el único camino para recuperarla, ¿no? Entrar a un proceso de conciencia, para encontrarle un lugar a nuestra oscuridad. La vida no vivida se convierte en combustible luego, elevarnos por encima de miedos nos lleva a elevarnos por encima de miedos, patrones, decepciones. Y además, cuando vamos recuperando espacio frente a la vida no vivida, obtenemos vitalidad y energía, ¿no? Acuérdense que cada aspecto que está en nuestra sombra, lo veíamos cuando trabajábamos los cuentos de Clarisa Pincola, absorbe energía de nuestra vida, ¿no? Entonces es muy importante como
darnos cuenta que nuestra tarea primordial es entrar a procesos de conciencia, hacer conciencia qué partes de mí no me he permitido, qué lecciones he hecho, por qué las he hecho, discernir frente a eso qué ha sucedido con mi vida, ¿no? Y bueno, para poder iluminar un poquito el tema, el autor del libro que estoy siguiendo en este taller propone que veamos el mito de Castor y Pólux, ¿sí? Es un mito griego y bueno, primero esta pequeñita reflexión. Un mito retrata nuestra condición psicológica con precisión y nos cuenta verdades, así como lo trabajamos con Clarisa Pincola con cuentos. Los cuentos nos iban contando verdades. El Patito Feo nos contaba el tema del exilio, el tema de sentirnos rechazados, de no, de la sensación de no pertenencia, ¿no? El oso de la luna creciente nos contaba nos confrontaba con el tema de este, el enojo, los enojos no trabajados, ¿no? La necesidad de compasión, la necesidad de perdón. Y entonces los mitos de manera general hacen exactamente lo mismo, son como un espejo que nos permiten ver de manera no tan directa, porque si viéramos nuestro inconsciente de manera directa, neta, yo creo que muy pocos lo resistiríamos, ¿no? De todo lo que pudiéramos encontrar ahí. Entonces, los mitos nos ayudan a eso, ¿no? A encontrar verdades propias reflejadas en la historia, ¿no? Thomas Mann dice que el mito es la legitimación de la vida. Solo a través del mismo y en su interior puede la vida encontrar conciencia de sí, aprobación y consagración. ¿Qué significa esto? Que con los mitos nos permitimos entender por qué y para qué nos están sucediendo las cosas, ¿no? Estos últimos días, con algunos eventos que me han sucedido a mí, me he preguntado cuál es el mito que refleja la vida que estoy viviendo, ¿no? Sería interesante poder encontrarlo y poder dar como con él. Y bueno, primero, antes de contarles, de leerles el pequeño mito que nos va a ayudar a iluminar todo este taller, decirles que Leda es la madre de estos dos personajes, de Castor y Pólux, ¿no? Es la reina de Esparta en la mitología griega y estaba casada, fíjense bien, con Tindareo, o Tindareo también le dicen así. El Tindario era el esposo mortal, pero en esta ocasión, en este mito, Zeus, un dios griego que le encantaba meter las narices en muchas cosas que pasaban en Grecia, también aquí viene a colación, ¿no? Zeus es el dios que se transformó en cisne para seducir a Leda, ¿no? Convirtiéndose en el padre biológico de dos de sus hijos, Helena y Pólux, mientras que Tindáreo fue padre de los otros dos, ¿no? De Castor y no me acuerdo ahorita, es otra mujer, pero ahorita no la tengo como en mente. Entonces, vamos a escuchar el parte del mito, no es todo, pero es parte del mito, ¿ok? Dice así, Castor y Pólux eran hijos de Leda, reina de Esparta. En los mitos griegos más antiguos se les conocía como Castor y Polideuces, pero más tarde se les llamó Castor y Pólux, que serán los nombres con los que me referiré a ellos. El autor dice así. Helena, famosa históricamente por ser la causante de la guerra de Troya, me imagino que la ubican, el rostro de la mujer que arrojó 1000 naves al mar era su hermana. Cuando Helena fue raptada por primera vez de Esparta, los jóvenes héroes Castor y Pólux se apresuraron a rescatarla. Castor era famoso por su habilidad de domar y montar a caballo, y Pólux por su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo. Les unía el más cálido de los afectos y eran inseparables en todo lo que emprendían. Pese a ello, Castor nació mortal, mientras que Pólux nació inmortal. Recuerden que Pólux era hijo de Zeus, Castor, hijo de Tindáreo.
Con el tiempo se hicieron adultos y lograron todo aquello a lo que los chicos del mundo antiguo aspiraban. Superaron los ritos de paso necesarios y fueron a la guerra como una sola unidad de combate. Juntos inventaron la primera danza guerrera griega como ritual para facilitar que los participantes entraran en batalla. Su primera gran prueba en las guerras llegó cuando el héroe ateniense Teseo raptó a su bella hermana Helena, llevándose a Lática al sur de Grecia. Teseo había jurado casarse con una hija de Zeus y su intención era retener a Helena, que tenía 12 años, hasta que fuera lo suficientemente mayor para casarse con ella. Teseo, que tenía 50 años, encerró a Helena bajo la vigilancia de su madre, Etra. Los héroes gemelos, sin embargo, estaban furiosos e inmediatamente fueron a rescatar a su hermana. Llevaron a Helena sana y salva a Esparta e incluso dejaron a un rival de Teseo sentado en el trono de Atenas. Al regresar a Esparta, se les recibió como héroes conquistadores y se celebró un gran festival cultural en su honor, mientras que a Etra se la forzó a servir como esclava de Helena. Pese a su éxito en la guerra, esta pareja fue menos afortunada en los asuntos del amor. Cuando asistían a un banquete de boda, Cástor y Pólux se enamoraron de dos doncellas, Febe e Hilaira, y huyeron con ellas. Lamentablemente, estas dos jóvenes ya estaban prometidas con los primos de nuestros protagonistas. Ya se va poniendo más complicada la historia, quienes se enfurecieron y persiguieron a los dos héroes de Esparta. En la lucha, Cástor cayó muerto y como era el hermano mortal, fue destinado al Hades. Pólux también resultó herido, pero recibió ayuda de su padre, quien fulminó su enemigo con un rayo. Al encontrar el cuerpo sin vida de Castor después de la batalla, Pólux imploró a Zeus que le permitiera morir con su querido hermano gemelo, pero esto no fue posible debido a su inmortalidad. Pólux dijo adiós a Castor en su ceremonia llena de lágrimas y se sumió en un duelo profundo. Pólux nunca se había separado de su hermano y estar solo se le hizo muy difícil. Este fue un periodo triste, doloroso y enloquecedor, un tiempo de mucho vacío y anhelo. Eventualmente, Pólux no pudo sostener la existencia sin su otra mitad. Estaba tan triste por la pérdida de Cástor que empezó a pensar en la posibilidad de aventurarse en el inframundo. Así pues, nuestros protagonistas, ambos llenos de potencial y energía, no soportaban estar separados. Uno estaba en el mundo superior y el otro permanecía en el inframundo. Sus lamentos reverberaban por toda la creación. Finalmente, empujado por el dolor, Pólux pidió a Zeus llegar a un acuerdo. ¿Podría pasar la mitad del tiempo en el inframundo con Cástor? Zeus estaba tan conmovido por su amor fraternal y por la intensidad de su anhelo que hizo un trato con Hades, el dios del inframundo, para que la pareja pudiera volver a estar unida, pasando la mitad del tiempo en el reino subterráneo y la otra mitad con los dioses en el monte Olimpo. Al principio este acuerdo parecía razonable, una solución funcional. Castor y Pólux intentaron vivir con este arreglo y durante un tiempo pareció que todo funcionaba bastante bien, pero finalmente a ambos se les hizo demasiado difícil vivir en el reino del otro. Castor, el joven mortal, estaba demasiado incómodo en la morada de los dioses en el Olimpo, mientras que Pólux, el inmortal, no hallaba reposo en el Hades. Así se vieron forzadas a regresar ante Zeus para decirles que su acuerdo no era una solución suficiente para la dualidad de su existencia. A Zeus le resultó difícil encontrar una mejor respuesta al problema, porque las leyes que separaban a los mortales de los inmortales eran muy estrictas. Sin embargo, pasado un tiempo, Zeus cedió. El dios afirmó que solo existía una solución: llevar a cabo una verdadera síntesis. Y así fue como le dio la inmortalidad al joven humano Castor, santificándolo con una mayor conciencia. Entonces Zeus los colocó a ambos en el cielo, formando el signo de Géminis, dos partes de una unidad en un abrazo eterno
como las estrellas guían. ¿Qué nos quiere decir este, este, este mito? Está muy, muy bueno, lo vamos a poder ir como digiriendo poco a poco a lo largo del taller, pero a ver, en síntesis, ¿no? Ilumina nuestro taller sobre el aspecto de la vida no vivida, definitivamente sí, ¿no? Hay primero dos partes, que una es mortal, otra es inmortal en el tema del mito. Son inseparables al principio, son fuertes al principio, van a la guerra y hacen una confabulación de tal manera que siempre salen bien librados, pero llega el momento en el que a una parte de ellos es la parte mortal, es la que pierde la vida, ¿no? Y entonces, tras esa separación, tras esa división, hay un sufrimiento. Zeus, ante ese dolor de estos dos hermanos, por estar separados, decide algo simple, claro, una síntesis, ¿sí? Una síntesis. Esa síntesis, un símbolo. En el cielo podemos ver incluso esa constelación, ¿no? Ahí tengo una pequeña imagen que puede ilustrar eso. Eh, y que nos marca el camino hacia dónde tenemos que seguir con respecto al tema de la vida no vivida, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos durante la primera parte de nuestra vida, ¿no? Nos la pasamos en esto, ¿no? Construyendo el yo porque es nuestra tarea, es la tarea de la primera, de la primera mitad de nuestra vida, 38, 40 años más o menos, o incluso a veces termina antes, ¿no? Construimos el yo, pero al mismo tiempo, inevitablemente y a veces dolorosamente reprimimos lo que no elegimos, ¿no? O sea, mandamos al inconsciente lo que no elegimos, ¿no? Y fíjense, esto lo he repetido en muchos espacios aquí en Educater. Comenzamos una vida completos, o sea, nuestros instintos están intactos, nuestra expresión de la ternura, pero también de la agresividad está intacta, ¿no? Tenemos la capacidad de exploración, la capacidad de libertad, la capacidad de relacionarnos. Este, Piensen, por ejemplo, ahorita en algún niño pequeño, antes de los 5 o 6 años, cómo es su expresión, ¿no? Regularmente, si no hay mucha división en su psique, podemos ver todos estos aspectos aún intactos, ¿no? Son tiernos, son capaces de decir no porque no quiero, ¿no? Los llamados berrinches a veces que lamentablemente neuróticamente luego se prolongan, pero bueno. Venimos a esta vida así, completos, ¿no? Pero transitamos un doloroso tiempo de división, inevitable, necesario también, ¿sí? Aunque no lo queramos, a todos nos sucede, ¿no? Es la familia, nuestros padres, la que nos va dictando qué es lo que construye esa estructura de personalidad y lo que debemos de reprimir, ¿no? ¿En aras de qué? De una adaptación, ¿sí? En aras de poder funcionar adecuadamente en el espacio social, cultural en el que nos desenvolvemos, en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, este... Por ejemplo, nos han dicho que golpear a alguien más no debemos hacerlo, ¿no? Es algo que tenemos definitivamente que limitar y todo el tiempo eso lo reafirmamos en la familia y luego vamos a la escuela y nos lo siguen reafirmando, ¿no? No debemos, no podemos golpear, los conflictos no se resuelven de esa manera, ¿no? Aprendemos eso. Pero a veces el mensaje tan lo malentendemos que permitimos que los otros hagan lo que quieran con nosotros, ¿no? O sea, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque muchas veces así es, no siempre, pero muchas veces así es, los niños, los adolescentes que viven bullying tiene que ver con esto, ¿no? Se les dijo, no, no, la violencia no jamás, la agresividad no jamás, los límites no jamás.
con el otro, ¿no? Permítele todo. Y obviamente no lo dicen así los papás, pero va intrínseco el mensaje y además muy peligroso, ¿no? Eh, ¿Qué sucede frente a esta división que todo el tiempo nos va sucediendo en la primera mitad de nuestra vida? Nos expandimos hacia afuera y construimos un ego, ¿sí? Construimos una imagen nuestra para poder enfrentar lo que implica estar en sociedad, ¿no? Construimos una manera de relacionarnos con ese afuera, lo que hay ahí afuera, ¿no? Y casi todo el tiempo estamos muy pendientes de cómo hay que ser, ¿no? Cómo hay que ser en la escuela, cómo hay que ser con los abuelos, cómo hay que ser con hay que ser con los amigos de nuestros padres, cómo hay que ser con nuestros amigos, cómo hay que ser en nuestra profesión y así sucesivamente, ¿no? Vamos construyendo esta estructura que le llamamos ego. Estamos ocupados construyendo la estructura de la personalidad, ¿sí? Sí, tal cual nuestra familia nos dijo que era lo adecuado, ¿no? Todo lo que hacemos o experimentamos tiene un opuesto no vivido en el inconsciente, ¿no? Vuelvo al ejemplo de las personas que lamentablemente viven experiencias de bullying, ¿no? ¿Qué fue lo que se reprimió en esa situación? Se le enseñó que no debe golpear, ¿no? Que no debe poner límites frente a la agresión del otro. Sin las herramientas para ello. ¿Qué es lo que hay ahí en este aspecto opuesto no vivido? La capacidad de decir, basta, ¿no? No me golpees, no pases este límite, respétame, ¿no? Y si podemos poner montones de ejemplos en los aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Piensa en uno, ¿no? ¿En cuál has estado tan rígidamente convencida de que debe ser así, pero ese debe ser así? Al mismo tiempo te ha generado conflictos, ¿no? Al mismo tiempo, no es siempre así como debe ser, ¿no? Pero te enseñaron que así debe ser, ¿no? Eh, por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, en los modales nos dicen cómo hay que comportarnos también, ¿no? Y por ejemplo, eructar en nuestra cultura es mala educación, le llamamos incluso mala educación, ¿no? Permitirte un eructo después de que comiste algo es mala educación. Sin embargo, en otra cultura, por ejemplo en Asia, algunos países de Asia, si no eructas, fíjate bien, es signo de que no te ha gustado la comida. Entonces, si doy este ejemplo para que podamos entender que a veces rigidizamos tanto un aspecto y lo creemos con un valor absoluto que dejamos de ver que la diferencia también tiene un sentido para otras personas, ¿no? Este, y entonces, con este proceso que vivimos, creamos cultura, ¿no? Y además en este proceso que vivimos, inculcamos polaridades, es decir, la división. Nos regimos por una sola forma y dejamos fuera otras formas que también tendrían que ayudarnos y enriquecernos, ¿no? Y esta última frase, estamos conectados con los gemelos Géminis. Pensamos que en algún lugar se encuentra nuestra alma gemela. Esto nos lanza a la búsqueda del otro perdido. Ahorita vamos a ver este asunto, por ejemplo, en la vida romántica, ¿no? Que es muy clásico que vayamos a buscar al alma gemela, ¿no? Y bueno, hay un aspecto de nuestra vida no vivida también que ha sido regida por la influencia de nuestros padres, ¿no? Y que van creando lo que Jung le llama en su teoría la ecuación personal, ¿sí? O sea, lo que va construyendo como esa manera de percibir la vida a partir de lo que hemos construido en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, fíjense,
Tomamos la dirección de la fuerza colectiva y se crea cultura, nos dicta quiénes somos e inculca polaridades, ¿no? Es decir, elegimos lo bueno en lugar de lo malo, elegimos tal manera de ser en la familia, ser muy unidos en lugar de ser desunidos. Vamos eligiendo todo el tiempo. Nuestra familia nos va mostrando lo que debe ser, ¿no? El contrato tácito en la influencia de los ancestros es, yo te querré, ojalá y ustedes no sean papás o mamás o no hayan sido papás o mamás que hayan inculcado esto, ¿no? Yo te querré si haces lo que sé que es correcto, pero no debes decepcionarme, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Porque entonces estamos, este, como padres y a veces como maestros también, o muchas veces como maestros también, delimitamos a el crecimiento de nuestros hijos, hijas o nuestros alumnos, alumnas en razón de la percepción que nosotros tenemos de la vida, ¿no? Y que muchas veces, permítanme decirlo, no siempre es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso de un paciente que le enseñaron que el mundo es muy peligroso y que por tanto hay que tener todo el tiempo una actitud desconfiada frente a las personas, ¿no? Entonces imagínense, si él es desleal a ese aprendizaje, es un conflicto interno, ¿no? De cómo voy a confiar en alguien, cómo me voy a dejar llevar, cómo me voy a soltar frente a una pareja si en mi casa me dijeron que el mundo es muy peligroso y no puedo confiar en nadie. Entonces, aquí nos abre como el panorama de poder darnos oportunidad a cuestionar algunas cosas, ¿no? Y poder, como padres, yo creo que muchos de ustedes son mamás, papás, este, poder cuestionarse, a ver, lo que enseñé, ¿realmente era lo correcto todo el tiempo? ¿O le enseñé también a mi hijo o a mi hija ser demasiado desconfiado, a aislarse, a no relacionarse? ¿Qué le enseñé ahí? ¿Qué fue sí lo correcto y qué no, ¿no? Que de verdad mi percepción de la vida no era definitivamente lo más adecuado, ¿no? Y no se trata de culpar a nadie, a nuestros padres, ni de ustedes llenarse de culpa, ¿ok? Se trata de que podamos ser conscientes de qué sucedió en nuestras vidas, no para cobrar facturas, sino para que te hagas responsable de ello, ¿ok? De esto se trata. La relación con los padres es primordial en los primeros años de vida, ¿no? Marca el tono de todas nuestras relaciones futuras. Si ustedes, ponen como un poquito de conciencia en esto, la mayoría de las veces nos relacionamos con nuestra pareja o con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo, con el mundo en general, así como era la relación de nuestros padres con nosotros, ¿no? Si fue una relación que me generaba seguridad y podía llegar y comentar incluso algo que yo no había hecho bien o que no, en lo que no me había ido bien y aún así era bien recibido, aprendo, ¿no? A hablar con la verdad siempre, por ejemplo. Pero si en esa relación no se te dio el tiempo suficiente, eso marca de alguna manera la forma en cómo tratas de relacionarte con los demás también, ¿no? Cuando un padre, fíjense esto qué fuerte, cuando un padre no soporta una cualidad en su hijo, es un indicador de su vida no vivida. Es decir, está proyectando en su hijo, su hija, ese aspecto que él no pudo resolver, ¿no? Conozco casos y neta, como mamás o como papás podemos llegar a ser muy crueles con los hijos cuando aparece esta situación, ¿no? Que no soportemos algo en el hijo porque realmente nosotros lo queríamos para nosotros. Híjole, qué difícil lidiar con eso, pero es importante que te des cuenta, ¿no? A veces pasa que entre hermanos y hermanas, hermanos, se genera también
algunos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Uno, que es muy bello, es el aspecto de la admiración, ¿no? Por ejemplo, yo soy consciente de que he admirado mucho a mis hermanos mayores, ¿no? En específico a dos. Y sé por qué los he admirado. ¿Qué sucede cuando hay una admiración? También ahí proyectamos algo que también nosotros podemos darnos a nosotros mismos, ¿sí? El tema de la admiración. Pero luego también está el otro aspecto, la envidia, sentimiento humano y que muchos hemos pasado por ahí, ¿sí? El sentimiento de la envidia. ¿Qué es lo que indica la envidia? Indica que el otro tiene o hace o es algo que yo quiero para mí, pero que no lo tengo, que creo que no lo tengo, ¿no? Fíjense bien, agrego esta palabra, creo que no lo tengo. Entonces aparece el sentimiento de la envidia y la envidia tira a matar. O sea, el sentimiento de la envidia es muy destructivo. Lo que busca es conseguir lo que el otro tiene sin reparar qué es exactamente lo que yo quiero de lo que el otro tiene, ¿no? ¿De verdad quiero la camioneta roja que tiene mi vecina? Porque estoy sintiendo envidia por la camioneta roja de mi vecina. ¿Quiero esa camioneta? Tal vez no es la camioneta en sí, a lo mejor es, si escucho mi envidia, a lo mejor es un medio con el cual yo me pueda mover de manera mucho más, mucho más fácil, ¿no? Que estar utilizando todo el tiempo el transporte público, por ejemplo, ¿no? No es exactamente eso, a veces sí, a veces no, por eso hay que entrarle al sentimiento de la envidia, ¿no? Y darte cuenta que sí lo sentimos. Entonces, con nuestros hermanos, hermanas pueden aparecer estos dos sentimientos, pero que también reflejan que hay ahí que no nos hemos permitido, ¿no? La admiración o la envidia. Luego, vamos del otro lado. La mayor carga que ha de llevar un niño es la vida no vivida de sus padres. Esto también lo dice Jung, ¿no? Ojalá, ojalá, y en nuestras sociedades se instalara la tarea primordial que antes de tener hijos hagas proceso de conciencia. En donde quieras y gustes y con quien quieras y gustes, ¿no? Psicológico, incluso en espacios religiosos que son muy buenos para entrar a procesos de conciencia. O sea, saber quién eres tú para luego no endosarle tareas a tus hijos, ¿no? Para luego no heredar situaciones que te correspondían y te corresponden aún a ti hacerte cargo, ¿no? Te corresponde a ti hacerte cargo de tu libertad, hacerte cargo de tus anhelos, hacerte cargo de tus sueños, ¿no? Te corresponde a ti. ¿Para qué? Para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan vivir su propia vida, ¿no? Qué importante y qué interesante esto también. Luego, esta otra parte, los niños imitan lo que ven. Si ven que entre mamá y papá hay un trato respetuoso, cálido y que incluso se sientan a hablar situaciones en las que están en desacuerdo, eso lo ven, lo, lo aprenden, ¿no? Y lo llevan a la vida, imitan lo que ven. Más allá de lo que les digamos o lo que nos hayan dicho, pensando en nosotros mismos, era lo que veíamos, ¿no? Si veíamos frialdad, pues adivinen en qué nos convertimos. Frialdad, ¿no? Si veíamos dureza, nos convertimos en eso, querámoslo o no. Son esas cosas que al principio yo decía, son cosas que no elegimos, ¿no? Pero lo vivimos. Inevitablemente y dolorosamente lo vivimos, ¿no? Luego, antagonismo o conformidad tienen la misma fuerza con respecto a nuestros ancestros. Cuando decimos es que todo en mi familia está mal, todas las decisiones que han este, tomado están mal y yo me voy en dirección contraria, eso sería el antagonismo, tiene una fuerza. Pero quedarte ahí
repitiendo los mismos patrones de tu familia, también tiene una fuerza, ¿sí? Y es exactamente la misma, ¿no? O sea, para ser rebelde y para ser sumiso, se necesitan la misma energía, ¿no? La misma fuerza para enfrentar esas situaciones. Difícil es discernir si el mundo funciona, qué fuerte esto, de acuerdo a la mirada familiar. ¿De qué creen que está lleno mi consultorio a la hora de las consultas individuales? De estos temas, ¿no? De poder discernir individualmente qué de lo que me enseñaron sigue siendo valioso, válido para mí y qué de eso mismo, de esa percepción, de esa ventanita que abrieron cuando yo era niño, niña, o adolescente, definitivamente necesito discernirla y cambiarla y decir, creo que no iba por ahí, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, o aprendí con la experiencia que debía ser bueno o buena en todas las circunstancias, pero la vida me dice que necesito aprender a defenderme, ¿no? Necesito aprender a decir que no, o necesito aprender a decir, por este camino no me voy a ir a ningún lado, ¿no? O lo contrario, me dijeron en mi familia que para mí todo estaba permitido. Con lo que estamos viendo, por ejemplo, con la situación de Estados Unidos y todo el caos que se está generando en este momento, que la verdad a mí me tiene muy preocupada y conmovida. Pienso, por ejemplo, en este personaje, en el presidente de Estados Unidos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le hicieron creer que así tenía que ser en la vida, ¿no? Le dijeron que todo estaba permitido, le dijeron que todo podía tomar, le dijeron que todo era legítimo para él. Se convirtió en lo que es porque pienso que ese fue su camino, ¿no? Le dijeron que todo estaba permitido. Hoy justo hablaba con un alumno adolescente y le decía, me preocupas mucho, porque cada límite que yo pongo tratas de darle la vuelta 3 veces más, ¿no? Te han dicho que todo está permitido en tu casa, pero o no sé cómo lo vives, ¿no? Que esto traes a la escuela, pero me preocupas mucho en el sentido de ¿a dónde vamos a parar? Dijo un artista mexicano, ¿no? ¿A dónde? Yo le digo, ¿qué puede pasar? De hecho, haciendo como un proceso de conciencia, le dije, ¿qué puede pasar con una persona que no tiene límites y que los evade todo el tiempo, ¿no? Con pequeñas cositas. Y él me decía, pues, ¿puedo ir a la cárcel? Y le dije, ajá, porque crees que como todo está permitido, puedes tomar las cosas de los demás, o puedes agredir a los demás, o puedes andar por la vida creyendo que eres intocable, ¿no? Entonces, qué fuerte este asunto, ¿no? Aprender a discernir esa ventanita que nuestra familia nos abrió y por dónde nos hizo mirar la vida. Fíjense bien, no insisto en esto, porque luego vamos y les endosamos las cosas a nuestros padres y tampoco, ¿no? Es como, bueno, ellos me enseñaron esto porque así se los enseñaron muy probablemente y porque creen que eso realmente es así, ¿no? Y no, además no tuvieron oportunidades de verlo de una manera distinta. Pero ¿qué creen? Nosotros sí. Podemos limpiar ese cristal, cambiarlo, verlo de otra manera. Es más, abrir la ventana, es más, construir una puerta y salir si de verdad es así como nos lo enseñaron, ¿no? ¿Dónde voy? Ok. Todas las familias tienen un lugar donde se acumula la vida no vivida. Puede ser en estos dos aspectos, ¿no? El chivo expiatorio o la oveja negra. El chivo expiatorio, aquel que carga con las culpas. Hay familias, por ejemplo, la familia de mi mamá es una, que uno de los miembros se enferma, ¿no? Tengo, por ejemplo, un tío que es esquizofrénico. Cuando todos los demás mentalmente, pues, la salud mental es bastante normal, equilibrada, ¿no? Al menos. Pero todos los aspectos, yo creo que todos los aspectos que no se trabajaron de una manera adecuada en el árbol familiar
recayó en uno de mis tíos, ¿no? Y digo recayó porque él no fue esquizofrénico desde que desde que nació, o sea, su esquizofrenia surgió a partir de los 35, 40 años, ¿no? Entonces eso es muy impactante. Este, y yo creo que todas las familias tenemos algo, alguna situación o a alguien en quien depositamos estos aspectos, ¿no? De los que el árbol familiar no se hace cargo, ¿no? Por ejemplo, si un aspecto, este, vetado son los secretos que hay con respecto a tema de abuso sexual. Luego aparece en generaciones una persona que sigue repitiendo el patrón de ser abusada sexualmente o convertirse en un abusador, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, pero así funciona, o sea, así funciona. De todo aquello que a nivel sistémico no nos hacemos cargo en nuestras familias, aparece, ¿no? Aparece en alguna persona o en alguna sesión, en alguna, este, situación no resuelta, ¿no? Alejandro Jodorowsky en su libro de metagenealogía le llama nudos energéticos, ¿no? O sea, son aspectos de nuestra vida en donde está enquistado el asunto y no hay para dónde hacerse, ¿no? Hay quistes en lo económico, hay quistes en lo relacional, hay quistes en la salud, ¿no? Patrones que se van repitiendo sin conciencia. El tatarabuelo murió de un infarto. El bisabuelo del infarto también. El abuelo, ¿que creen? Preinfarto. El hijo se murió de infarto. ¿Qué pasó ahí? Pues no revisaron que realmente había una falla a nivel orgánico, por ejemplo, ¿no? No nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta en el sistema que era un punto en el que teníamos que como poner atención, ¿no? O este otro aspecto que es la oveja negra, ¿no? Aquella persona que va en contra de de muchos aspectos que la familia ha establecido como valiosos, ¿no? En mi caso, ya se los he compartido, por eso no tengo miramientos en volver a hacerlo. Soy oveja negra, ¿no? En algunos aspectos, por ejemplo, de mis 9 hermanos, los 9 se han convertido en papás o mamás, ¿no? Todos tienen familias, algunas bastante numerosas, 5, 6, 7 hijos, ¿no? Este, Fui la oveja negra en ese sentido, decidí no tener hijos, ¿no? Decidí dedicarme, encaminar mi vida a otro asunto, ¿no? Y fue un aspecto así muy repetitivo o muy repetidos, a lo mejor incluso yo creo que sin cuestionárselo, ¿no? Entonces, ese aspecto importante. Luego, en otro asunto, con respecto al tema de la vida no vivida, aparece este murmullo con todos los conflictos internos que tenemos, ¿no? O sea, este, dice aquí la frase, el desarrollo psicológico automáticamente crea un conflicto en nuestro interior. O sea, todo el tiempo nos vamos a estar enfrentando a preguntas y a conflictos internos. ¿Elijo esto o no elijo esto? ¿Qué hago frente a esto? ¿Me permito esto? ¿No me lo permito? ¿No? Todo el tiempo hay una guerra. Varían de carácter, pero su característica siempre es el conflicto y la decisión entre el noble y el enemigo, lo bueno y lo malo, el sí mismo y el otro, esto y aquello. O sea, desarrollarnos psicológicamente, desarrollar nuestra conciencia siempre nos va a poner frente a preguntas que nos lleven a estar en conflicto con nosotros mismos o dos aspectos nuestros con nosotros mismos. ¿Soy fiel o me la rifo y soy infiel? ¿No? Por ejemplo, hablo siempre como con la verdad porque así me lo dijeron o me la rifo y omito información por cuidar a otras personas. Y ahí a lo mejor lo podemos tachar de mentira, pero está, ¿no? Y todo el tiempo estamos como en esta disyuntiva, ¿no? ¿Soy honesta frente a mí o me la juego y me la vivo en la deshonestidad, ¿no?
¿Me enfrento a aquello que me dijeron que tenía que corregir? ¿O digo, ay, no es cierto, no es cierto, la verdad es que como soy, estoy perfecta, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces necesitamos enfrentarnos a esas guerras internas, ¿no? Nuestro ego solo percibe la realidad en términos de opuestos. Nuestro lenguaje y pensamiento regularmente es dualista en sí mismo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en esa disyuntiva. Vuelvo al ejemplo de la fidelidad y de lo que hablábamos en el mito, ¿no? Necesitamos hacer una síntesis. Reconozco que para mí, Moni, el tema de la fidelidad es algo que yo quiero seguir, ¿sí? La fidelidad a una pareja o la fidelidad o la lealtad a los amigos, por ejemplo, o a mis creencias, a algunas de mis creencias, ¿no? Ese es un valor para mí, pero no me quita, fíjense bien, la posibilidad de ser infiel. ¿Por qué? Por simple y sencillamente humanidad. Sí, soy capaz de ser fiel, sí, y eso pondero sobre muchas otras cosas, de ser leal, sí. Soy capaz de ser infiel y desleal también. ¿Por qué? Ya lo he hecho, lo conozco de mí, ¿no? Lo he probado, o sea que sabe. He lastimado personas con ese aspecto de mí. Entonces, ¿qué me toca? Integrar estos dos aspectos. ¿Sigo ponderando la fidelidad? Definitivamente sí. ¿Me cuido de la infidelidad? Definitivamente sí, ¿no? Porque es algo que no quiero permitirme. Pero, ¿cómo no me lo voy a permitir? Conociendo que puedo ser capaz de ser infiel, ¿no? Y así con cada una de nuestras dualidades o de nuestros conflictos en los que entramos, ¿no? Yo pienso que muchas de las cosas, no, más bien creo que todas las cosas que nos suceden a nivel aspectos de personalidad son decididas. Algunas las elegimos conscientemente y otras decidimos no elegirlas y decidimos que sigan pasando, ¿no? Qué fuerte, pero bueno, es así. Elegimos no elegir y entonces también pasan cosas, ¿no? Este, también nos enfrenta con situaciones. Ok, este, vamos con este otro aspecto. También en el culto a los héroes podemos tener rastro de la vida no vivida, ¿no? Y los potenciales no vividos. Todos tenemos héroes a quien admiramos porque llevan capacidades no vividas y de niños, casi siempre de niños, no nos pasa tanto de adultos, más bien cuando somos niños adolescentes, queremos imitarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi adolescencia, confesión, en mi adolescencia yo admiraba profundamente a Jorge Campos. Yo era muy amante del fútbol soccer, ¿no? Sobre todo seguir la selección de mi país. Me encantaba eso, ¿no? Y de verdad fue del único personaje histórico que tuve un póster en mi pared. Ya después me fui a la vida religiosa y bueno, pasaron otras cosas, pasaron cosas, diríamos. El tema con Jorge Campos era un héroe para mí, ¿no? No necesariamente por ser un gran portero, que en realidad lo era. Hace unos días reflexionando en esto, yo pensaba, ¿por qué lo admiraba tanto, ¿no? O sea, realmente ahorita yo ya no sigo el fútbol soccer, ya no soy fan, o sea, ni siquiera de equipos locales, ¿no? Pero en su momento fue algo muy profundo para mí y pensaba hace rato, es que Jorge Campos, era capaz de ser el mismo. Creo que esa parte a mí era la que me tenía muy cautivada, ¿no? O sea, sus uniformes así súper estrafalarios y llamativos, su espontaneidad, su empuje a la hora de sacar la casta por su equipo, ¿no? Hubo goles que siendo portero fue él quien anotó, o sea, lo que va más allá del fútbol soccer y lo que representa a Jorge Campos, ¿no? Luego se convirtió en este comentarista, era increíble verlo en chanclas, por ejemplo, o sea, súper trajeado y en chanclas. Yo digo, wow, o sea, qué libertad de ser humano, ¿no? Entonces,
¿Por qué yo lo admiraba en ese tiempo? Híjole, porque yo era una chica súper ñoña, súper, condicionada, ¿saben? Psicológicamente muy condicionada a las formas y a lo que debía hacer, más allá de lo que me surgía de la tripa. O sea, rebeldía en mí, yo creo que solo a mi mamá le tocó, pero al resto de mis maestros y luego en la vida religiosa cuando yo era muy joven no se vio, ¿no? Creo yo que no se vio, ¿no? Pero bueno, nuestros héroes, a quien admiramos, también nos pueden regalar como qué aspectos tienes que recuperar, ¿no? Hay ocasiones que no proyectamos en nuestros héroes virtudes, ¿no? Proyectamos, también podemos admirar a alguien que se dedica, no sé, a, ahorita, por ejemplo, al tema del narcotráfico, los narcocorridos, ¿no? O sea, hay un gancho ahí súper fuerte y que es importante estar atentos a eso. ¿Y por qué? Porque luego se convierte en una imitación de eso que admiramos, ¿no? Entonces esto, los niños también aprenden a abusar, a utilizar un lenguaje grosero, la crueldad, el miedo, la avaricia, ¿no? Vamos con el tema del amor romántico. Ya estamos a punto de cerrar, pero creo que sí voy a alcanzar. Fíjense, en el tema del amor romántico y lo que proyectamos en la pareja, híjole, es en donde más podemos darnos cuenta o nos podemos dar cuenta gran parte de lo que no hemos vivido o de lo que no nos queremos hacer cargo nosotros, ¿no? Dice, enamorarse es darle a alguien nuestra vida no vivida y que la guarde durante un tiempo. Es decir, mejor me engolosino contigo, ¿no? Está tan bello este momento del enamoramiento que no me veo a mí, ni lo que necesito o a lo que la vida me está empujando que trabaje, ¿no? No vemos tampoco quién es el otro realmente, o sea, nos engolosinamos con aquello que es bello, ¿no? Y que de hecho hay que ser muy conscientes de eso, de en qué aspectos nos engolosinamos o nos encantamos, porque luego es registro de que yo no, yo necesito, recuperar de mí, ¿no? Por ejemplo, me enamoro de personas súper sociables. ¿Qué de eso yo necesito, no? De personas que suelen brillar mucho, ¿qué de eso yo necesito, no? Entonces nos pasa. Y bueno, enamorarnos no nos ha pasado una vez, no seamos ingenuos, ingenuas, nos ha pasado varias veces, o al menos 2 veces o 3 veces en la vida, ¿no? Aunque sigas con tu misma pareja al inicio, no importa. Ha habido alguien que sí te ha robado el corazón. Son esos puntos o esos momentos de la vida en donde la vida te va diciendo, oye, tienes que trabajar por acá, pero luego aparece el gran factor enamoramiento, la gran persona o la gran persona que nos deja sin aliento, que entonces nos perdemos, ¿no? A veces, a veces. Luego, buena parte de lo que ocurre en el romance es una proyección de la vida no vivida y que reflejamos en la imagen del otro, ¿no? Era lo que les decía, ahorita. El amor desde el egocentrismo sería encontrar a alguien a quien utilizar. Qué fuerte, ¿no? Que me resuelva cosas, que me resuelva mi soledad, que me resuelva económicamente, que me resuelva el saciar el deseo sexual, que me resuelva el sentirme amada y sentirme vista y sentirme bonita para el otro, ¿no? Que me resuelva el ser elegida, que me resuelva el ser escuchada, que me resuelva el sostenerme emocionalmente. Le endosamos tanta cosa al otro. Pobres, ¿no? Y a veces pobres de nosotros que también las proyecciones que recibimos decimos, espérate, basta, ¿no? Entonces, hay que poner como mucha atención en eso, ¿no? ¿Qué le proyectamos al otro que realmente necesitamos nosotros hacernos cargo, ¿no? En la vida religiosa pasa también, sí, le endosamos a la madre superiora o a la coordinadora de comunidad, no, es que tú deberías escucharme cada vez que yo necesito. Porque tiene que ser tu coordinador, tu superiora siempre, ¿no? Búscate un amigo, búscate una amiga quien te escuche en tus cosas, ¿no? ¿Por qué ella?
¿Por qué ella? Porque proyectas ahí una necesidad muy infantil, ¿no? Todos necesitamos ser escuchados, sí, pero también todos necesitamos aprender a resolverlo con nuestros medios. La superiora no puede porque tiene mucha chamba, busca a alguien que pueda, ¿no? Por ejemplo, yo digo, exigimos que llenen nuestros vacíos en vez de utilizar la relación para un mutuo crecimiento, ¿no? Y luego pasa el consabido, con la consabida separación o el consabido divorcio, frases típicas del divorcio, no es que mi pareja ya no me llena, no es que ya no es lo que yo necesitaba, ¿no? Decimos eso, buena onda, no es que ya no la amo, no, en realidad es que ya no está, respondiendo a tus demandas, ¿no? O sea, y no has podido hacerte cargo de ellas, además. Lo contrario al amor es el poder, deseo de controlar a otro para propósitos propios, ¿no? Para lo que tú andas buscando. ¿Qué sería lo más sano en una relación de pareja o una relación entre dos adultos? El amor es la comprensión de la identidad propia y la del otro. Y con eso que cada uno es, decidimos acompañarnos, ¿no? Aplíquese esto también para las relaciones entre iguales o relación hijo-hija adulta, adulto con mamá o papá. A nuestra edad le podemos seguir endosando cosas a nuestros padres, definitivamente sí, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a amarlos de verdad a nuestros padres? Cuando sepamos quiénes son y por qué son así y cuando sepamos quiénes somos nosotros, ¿no? Tarea, tarea. Y justo vamos a eso. 3 minutos y casi cerramos, pero fíjense, pueden tomar aquí captura de pantalla este, o una fotografía, para que puedan luego ustedes darse el tiempo en este mes que no nos vamos a ver, al menos en este webinar, poder seguir profundizando, porque creo que vale mucho la pena, vale mucho, de verdad, vale mucho la pena ponerte a ello, ¿no? Primero, haz un inventario de tu vida no vivida. ¿Cuáles han sido las cruces en tu vida, caminos no tomados, oportunidades perdidas o los puntos de inflexión críticos en tu vida, ¿no? Una especie del camino de los descansos, ¿sí? ¿Qué se perdió en el camino que ya no pudiste recuperar, ¿no? ¿Qué perdiste en el camino? ¿Perdiste a un Pero, amigo por aspectos que no se pudieron trabajar? ¿Perdiste una oportunidad de trabajo? Ahorita, fíjense bien, sin juicio, ¿ok? perdón, Solamente, perdón, Moni, pero esa imagen no está perdóname, no la había cambiado. ahora, Ya, sí. ya, ya, ya. Sí, gracias, Edith, por decirme. Luego, con respecto a los padres, características positivas y negativas de tus padres. ¿En qué aspectos de sus vidas no vividas has quedado tú atrapado? ¿No? Características positivas y negativas. Es conócelos, ¿no? Conócelos más allá del juicio que tengas de ellos o más allá de la idea que tengas de ellos, si es que es una idea romantizada, ¿no? Conócelos realmente. Luego, en cuanto al aspecto de los héroes, ¿quién te hizo de mentor? ¿A quién admirabas en tu infancia o en tu adolescencia o en tu juventud o un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuáles eran sus cualidades que admirabas en ellos? Ya les dije, ya me ventaneé yo con el tema de Jorge Campos, por ejemplo, ¿no? Tuve una maestra, que era maestra de física y química, muy buena, y era una ingeniera agrónoma, y yo la idolatraba, la amaba a esa maestra, ¿no? Entonces me toca revisar qué me pasaba con esa maestra en realidad, ¿no? Y que luego en mi vida se fueron apareciendo muchas maestras de ese tipo y con esa forma, se va repitiendo el patrón, entonces es algo que nos va indicando, ¿no? ¿Ves algo de ti mismo en las personas que has puesto en un pedestal? Eso también es importante. ¿Qué vi yo de qué veo yo en este momento de mi vida mío reflejado en Jorge Campos, ¿no? Que a lo mejor empiezo a trabajarlo o que a lo mejor no me lo he permitido, ¿ok?
Luego, en las parejas, ¿qué te atrajo de la o las parejas con quienes has estado, ¿no? Quienes no han tenido parejas o en este momento no tienen pareja, pueden, este, explorar este aspecto en la relación con una persona muy significativa. Puede ser un amigo, una amiga, una hermana de comunidad, un compañero de trabajo, ¿no? ¿Qué partes no vividas esperas, que tu pareja cargue también, ¿no? ¿O qué partes no vividas esperas que tu amigo, tu amiga, qué demandas le haces a tu amigo o a tu amiga, ¿no? Sería una pregunta interesante. ¿Qué demandas le hago? ¿Qué quiero que me resuelva? ¿Por qué me enojo con él, con ella? Del aspecto elegido, escribe, dibuja, haz un gráfico, lo que mejor te ayude para clarificar este aspecto de tu vida no vivida. ¿Ok? Ojalá y todo lo compartido, este, pueda ser de veras enriquecedor, puedan de verdad, tomárselo, tomarse esta tarea como muy, muy con mucho amor, ¿no? El tiempo que nos quede a cada uno. En la edad en la que estés, te toca entrarle a un proceso de conciencia, ¿no? Te toca permitirte cosas que no pudiste vivir por X circunstancias. Ahorita creo que lo que menos toca es señalar culpables, sino tomar tu responsabilidad, ¿ok? Y bueno, dos personas, tres máximo, porque sé que estamos ya al límite, para que nos compartan con qué se quedan de este webinar y cerramos, ¿ok?